Buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Valeria Torres y soy parte del equipo de programas de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad ESAN. Antes de comenzar la conferencia, permítame hacer una breve presentación. Bien, como ya he mencionado, somos el Instituto de Regulación y Finanzas, líderes en los sectores regulados y económicos. Contamos con más de 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Más de 10.000 profesionales se capacitan con nuestros programas de alta especialización. Más de 250 instituciones públicas y privadas son atendidas en consultorías especializadas. Más de 50 asesorías económicas financieras, más de 20 valorizaciones de activos e empresas, así como más de 50 empresas del sector público y privado realizan capacitaciones mediante nuestros servicios. Algunos de los servicios que brindamos son la consultoría empresarial, donde buscamos dar soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como internacional, mediante asesorías que son altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales, como en APPs y proyectos en activos, consultoría de negocios, regulación y asesoría legal. Otro de los servicios que brindamos son las capacitaciones especializadas en los diferentes sectores regulados y económicos con un enfoque en el sector público a ejecutivos profesionales. Y de la misma manera ofrecemos programas educativos a la medida para empresas del sector privado e instituciones públicas en temas como agua y saneamiento, hidrocarburos y gas, salud médica, legal, minería, ambiental y entre otros. Es por todo lo mencionado que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn, así como una tienda virtual donde van a poder encontrar mayor información sobre los programas que ofrecemos, los cursos, seminarios, diplomas, entre otros. Y para los que estén interesados, les voy a dejar el link de la tienda en el chat de la sala. Bien, desde el FRIESAN nos complace presentar la conferencia especializada Impacto financiero en las entidades financieras del escenario esperado de incremento de tasas de intereses, a cargo del docente Elliot Leonel Alemán Carvajal, quien es máster en Dirección y Auditoría Financiera de la Universidad Politécnica de Madrid, magíster en Gestión Empresarial, economista por la Universidad de Trujillo, con diversos diplomados en Gestión de Riesgos Financieros, Gestión de Operaciones. Ha sido gerente de riesgos, finanzas y operaciones de Caja Mainas, subgerente de finanzas de Diners Club y gerente de finanzas y administración de la financiera TFC. Antes de darle el pase al docente, me gustaría comentarles que la conferencia va a tener lugar de respuesta a pregunta al finalizar la exposición, por lo que invitamos a todos los participantes a que se sientan libres de poder comentarnos sus preguntas en el chat de la sala. Y sin nada más que agregar, profesor, le doy el pase. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Voy a proceder a compartir mi PPT. Muy buenas noches con todos. Es un enorme gusto estar con todos ustedes. Agradezco a FRIESAN y a Universidad ESAN por permitir estos espacios de aprendizaje y diálogo, sobre todo en un tema que actualmente, es más, en esta semana ha cobrado mucha importancia, ¿no? Dado el fuerte incremento en la tasa de interés de referencia que ha hecho el BCR, subió su tasa al 4% en esta semana, un cambio bastante abrupto, esperado sí, porque como bien dice el título de la conferencia, escenario esperado de incrementos. Esperábamos este incremento. De repente, algunos esperaban algo más gradual, no un incremento tan alto, pero así se están dando las cosas. ¿Esperamos que haya más incrementos? Muy posiblemente sí, ¿no? Diversos medios de comunicación están indicando que todos los bancos centrales, a raíz del conflicto, pues están evaluando la subida de tasas. Ya el día de hoy, la Fed subió su tasa de interés también, ¿no? Que estaba a niveles de casi cero, lo ha subido en 0.25%. Entonces, esperamos que haya más incrementos. Y por lo cual es importante conocer desde ya cómo nos va a impactar en los estados financieros. Y de eso trata esta conferencia, ¿no? Entonces, en esta hora que tenemos de taller, hora y 10 y 10 minutos, 20 minutos para preguntas, vamos a abordar.
Vean ustedes, ¿no? Acá está la evolución de la tasa de interés de referencia de los últimos 8 años, ¿no? Fíjense ustedes este salto importante que ha venido dando la tasa de interés, ¿no? Acá está, vemos de 2.50 como cerramos el año, a 3 en enero, 3.50 en febrero y 4 en marzo, ¿no? Está subiendo una tasa de 0,5% cada mes. Y estos incrementos de tasa pues responden a dos hechos claros, ¿no? El primer hecho es que hay inflación. La inflación ya está por encima de los niveles de 6% anual, ¿no? Cuando la meta está en 3.20, ¿no? Ese es el rango meta. Y estamos en 6, casi ya un poco más del doble. Y el BCR puede subir tasas, ¿por qué? Porque tiene espacio para subir tasas. Primero, el dólar está bajo, ¿no? El dólar ha bajado de precio con respecto a meses anteriores. Eso le da espacio para poder hacer ajustes a la tasa de interés. Y segundo, la economía está moviéndose de manera adecuada. Porque si la economía estaría estancada, ¿no? Pues el BCR no tendría mucho espacio para subir tasa de interés. Entonces, teniendo en cuenta la actual coyuntura, es muy posible que el BCR siga subiendo la tasa de interés de referencia, ¿no? Y ya vemos que ya las tasas que venían siendo negativas, las tasas reales, pues ya a marzo de 2022 ya estamos con tasas reales positivas de 0,25. Y este es el escenario actual y como les digo, se espera, al menos es la opinión generalizada, se esperan más incrementos. El BCR tiene espacio para hacer incrementos y como les digo, la inflación va a seguir incrementándose. Recién estamos viendo el efecto de Rusia-Ucrania, ¿no? Recién estamos viendo el efecto. Y esperamos que esto continúe, ¿no? No va a ser un conflicto corto. No va a ser un conflicto corto, ya estamos viendo que va a ser un conflicto largo, ¿no? Al menos por la resistencia de Ucrania como por las negociaciones que ya han empezado. Y vean ustedes que el incremento de la tasa de referencia que venimos, porque véanse que los incrementos vienen desde septiembre, ¿no? Fíjense que por efecto de la crisis, cuando el PBI se fue al piso, ¿no? La tasa fue casi cero, ¿no? Casi cero la tasa de referencia, y a partir de septiembre hemos pasado de 0 a 4%, ¿no? En 6 meses es un crecimiento bastante abrupto. Y eso también se ha visto reflejado en las tasas de interés, ¿no? Fíjense ustedes, en la tasa, por ejemplo, la tasa pasiva, ¿no? Ha pasado de 1,10 a 1,42, y la tasa activa a empresas medianas ha pasado de 8,75 a 10,65. Fíjate, en lo que es las grandes empresas ha pasado de 5,65, cerramos el año con 5,65, bueno, se ha mantenido un poco más estable, pero la corporativa, fíjate, la corporativa de 3,22 pasó a 4,65, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta, las tasas de interés siempre van a estar correlacionadas con la tasa de referencia, ¿no? Las entidades financieras toman la tasa de referencia como una guía, como un indicador de cómo se van a comportar la tasa. Entonces, si el BCR sube la tasa de referencia, pues todas las tasas van a subir. Y la pregunta es, ¿en cuánto van a subir? ¿No? Y acá tenemos este estudio, ¿no? Que fue hecho en el 2017, y es un estudio que abarca 7 años de información, del 2010 al 2017. Y ese estudio lo que ha hecho es correlacionar la tasa de interés de referencia, que es la tasa de interés de la política monetaria, con la tasa de interés del sistema bancario, ¿no? El estudio fue hecho por Eric Laura, y fíjate a las conclusiones a las que llega, ¿no? Fíjate las conclusiones a las que llega. Primero, la primera conclusión que hace es que las tasas activas están más correlacionadas
que las tasas pasivas, ¿no? Fíjate, y las tasas activas de corto plazo mucho más, ¿no? Vemos las tasas de corto plazo, la corporativa, ¿no? Las medianas, está pues en niveles de 0,82, 0,83. O sea, una correlación casi uno, así se correlacionan, ¿no? Y he estado viendo este estudio, las desviaciones estándar son mínimas, son mínimas. Entonces, y las tasas de corto plazo son las que se ven más seriamente impactadas cuando el BCR sube su tasa de referencia. Ahora, las tasas de largo plazo, fíjense ustedes, que están menos correlacionadas, ¿no? Esta correlación lo ha hecho con el índice de correlación de Pearson, y ya saben ustedes que primero que el signo es positivo, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que si la tasa de interés de referencia sube, las tasas activas y pasivas también suben. Y mientras más se acerca a 1, quiere decir que que es una correlación casi perfecta, ¿no? O sea, quiere decir que si la tasa de interés del BCR sube en 1%, las tasas de interés van a subir de acuerdo en 0,83, 0,85. O sea, es una correlación bastante cercana. Entonces, si la tasa de interés esperamos que suban en 3%, pues esto va a subir más o menos en 0,25, en 2,5%. O sea, es una relación bastante cercana, bastante estrecha. En cambio, las tasas activas de largo plazo están menos correlacionadas, ¿no? Fíjense que baja a niveles de 0,63, ¿no? 0,45, 0,37, ¿no? Están menos correlacionadas, pero igual se van a ver impactadas, o sea, que van a subir, solamente que en menor proporción, ¿no? En menor proporción. Y las tasas activas de corto plazo sí en una proporción más directa. Ahora, por el lado de las tasas pasivas, la correlación ya no es tan perfecta, ¿no? Fíjense que mientras que en las tasas activas están a niveles de 0,80, fíjense que en las pasivas estamos a niveles de 0,5 en promedio, ¿no? 0,5 en promedio, ¿no? Y fíjate que la tasa de ahorro no se mueve, ¿no? O sea, una correlación de 0,20 es una correlación bastante baja. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a lo que ha pasado en años anteriores, cuando el BCR subió su tasa de referencia, pues la tasa de ahorro casi no se ha movido. La tasa de ahorro se ha mantenido relativamente estable. Y fíjate que las tasas, mientras el depósito es de más corto plazo, está más impactada por la subida de las tasas de interés, ¿no? Fíjate que los depósitos a 30 días, la correlación es 0,60, a 180 días es 0,47, o sea, menor. Mientras menores están menos impactadas por la subida de la tasa de interés del BCR, ¿no? Pero a corto plazo, 30 días es donde más impacta, ¿no? Y fíjate que ya a mayor un año, el impacto es mucho menor. El impacto es mucho menor. Entonces, ustedes ahí pueden darse cuenta qué tasas de sus tarifarios van a verse más impactados. Y al final saca un promedio, ¿no? Para tener una idea. Este cuadro le he copiado tal cual salió publicado, ¿ya? En la revista La Moneda. Y acá, si ustedes se dan cuenta, hay un tema inverso, ¿no? Los resultados de la tasa activa la han puesto acá y de la tasa pasiva la han puesto acá. O sea, han mezclado, ¿no? Han mezclado. Y ha habido un error en la publicación, pero lo correcto es que estas son de las tasas activas. Entonces, las correlaciones de las tasas activas están a niveles de 0,77, 0,79, ¿no? Mientras que las tasas pasivas están a niveles de 0,45, 0,31, ¿no? Acá vemos dos tasas, las tasas que está sin F, porque lo que diferencia la F,
La F significa flujo, o sea, las captaciones del mes, ¿no? O las colocaciones del mes, ¿no? Y lo que está sin la letra F son el stock, ¿no? Fíjense que en las tasas activas es más rápido, es mucho más rápido el impacto, ¿no? Por eso es que el stock, que es 0,77 en la tasa activa, se alinea rápidamente al flujo, ¿no? O el flujo se alinea, los saldos se alinean rápidamente al flujo. En cambio, en las pasivas no. ¿No? Fíjate que en las pasivas, el stock de las pasivas se incrementa en 0,31, mientras que el flujo aumenta a 0,45. Entonces, en las pasivas, el alineamiento es más rápido, ¿no? Perdón, es más lento en las pasivas. En las activas es mucho más rápido. Ahora, este estudio, que es bien interesante, también nos indica el tiempo que se demora en las tasas activas en adecuarse, ¿no? a los cambios en el BCR. Y los plazos son de menos de un mes. O sea, esta subida del 0,5%, pues va a ver reflejada rápidamente en las tasas activas, ¿no? Si nos fijamos acá igualitos, ¿no? Fíjate, las tasas activas, ¿no? Mes a mes están subiendo, ¿no? O sea, los efectos son más rápidos, ¿no? Ahora, no se preguntará por qué las tasas pasivas están menos correlacionadas con la tasa de referencia del BCR y las tasas activas están más correlacionadas, ¿ya? El estudio no llega a explicar por qué, pero en base a otros estudios, tiene mucho que ver con la competencia, ¿no? En las tasas activas, que es la tasa de los créditos, digamos, a un empresario no le importa tanto quién me presta, no me importa tanto si el que me está prestando el dinero es una entidad con riesgo A, con riesgo B, con riesgo C o con riesgo D, ¿no? El dinero es casi un commodity, ¿no? No me importa quién me dé el dinero. Entonces, en ese sentido, pues, es por eso que las tasas se ajustan más rápido. En cambio, en las pasivas, no tanto, ¿no? Porque las pasivas ya importan, ya no solamente tomas la decisión de dónde deposito en base a tasa de interés, sino también en base a riesgo, ¿no? Y es por eso que las tasas pasivas son menos sensibles a los cambios en la tasa de referencia. En cambio, en las tasas activas, los cambios son más inmediatos, ¿no? Los cambios son más inmediatos. Ahora, estos cambios nos van a impactar en los estados financieros, sí, nos va a impactar. Y eso es lo que llamamos riesgo, ¿no? Riesgo, hay muchas definiciones de riesgo, pero yo la que más comparto es la siguiente, ¿no? Los riesgos son los eventos, ¿no? Que atentan contra el cumplimiento de los objetivos o que generan una pérdida. Y por ejemplo, acá tenemos un estado financiero proyectado al cierre del 2022. Entonces, ese es el objetivo que tiene esta entidad. Entonces, esta entidad se ha fijado sus objetivos financieros, su presupuesto, y esa entidad, por ejemplo, estimó tener un margen financiero bruto de 192 millones, tener provisiones por 60 millones, provisiones crediticias, gastos administrativos por 107 millones y tener un margen operacional neto de 28 millones. Entonces, ese es el objetivo que se ha fijado la empresa. Ahora, el riesgo va a ser todo aquello que atenta contra el cumplimiento de esos objetivos. Y riesgos hay varios, ¿no? Hay muchos riesgos, ¿no? Pero digamos que los financieros, uno de los más importantes, y tiene que ver con la subida de la tasa de interés, es lo que llamamos los riesgos de liquidez y mercado, ¿no? Que normalmente los agrupamos como gestión de activos y pasivos. Entonces, los riesgos de liquidez y mercado lo que van a impactar es directamente en el margen financiero. ¿Ya? En el margen financiero.
Acá se me ha movido la flecha, a ver, vamos a acomodarle un poquito más abajito. Lo que va a impactar los riesgos de liquidez y mercado es el margen financiero. Y cuando hablamos de riesgos de mercado, recuerden ustedes que son 4 riesgos, ¿no? Que son 4 riesgos. El riesgo tasa de interés, que es el que nos convoca esta noche, ¿no? Que el riesgo tasa de interés, está el riesgo cambiario, está el riesgo precio de acciones y está el riesgo de commodities, ¿no? Está el riesgo de commodities. Entonces, los riesgos de liquidez y mercado son los que van a atentar, ¿no? Contra el cumplimiento del objetivo de margen financiero bruto. Igual, ¿no? Los riesgos crediticios van a atentar contra el cumplimiento de mi presupuesto, de mi objetivo de gasto de provisiones. Entonces, la entidad se fijó como plan, ¿sabes qué? El gasto de provisiones para este año es 60 millones. ¿No? ¿Por qué? Esto se llama pérdida esperada, ¿no? Porque sabe que colocar créditos, pues implica generar morosidad y esa morosidad se traduce en provisiones, ¿sabe? ¿No? Y por lo tanto, tiene una pérdida esperada. Y esa pérdida esperada son esos 60 millones que estamos viendo en sus estados financieros proyectados. Ahora, ¿puede ser mayor las pérdidas por riesgos crediticios? ¿Puede ser mayores las provisiones? Sí, puede ser mayor. Y eso es justamente el riesgo, ¿no? El riesgo es cuando las provisiones ya no son 60 millones, son, por ejemplo, 70 millones. ¿Y eso qué implica? Esto va a implicar que en vez de tener un margen operacional de 28 millones, pues tenga solamente 18 millones. 10 millones menos porque en la gestión de riesgo crediticio, que no hubo una buena gestión, en vez de provisionar 60 millones, provisionamos 70 millones. Oye, ¿y qué sería una buena gestión de riesgo crediticio? Pues cumplir con mi meta de provisiones, ¿no? Cumplir con la meta de provisiones. Y el tercer riesgo importante son los riesgos operativos, ¿no? Y los riesgos operativos impactan directamente o principalmente sobre mis gastos administrativos. Entonces, son muchos los riesgos que impactan y justamente lo que atenta es contra el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Causando pérdidas adicionales. En este caso, en esta noche vamos a ver de los riesgos de mercado, de los 4 riesgos que hay solamente un riesgo, ¿no? Que es el riesgo tasa de interés, ¿no? Obviamente en los diplomados que hace SAN se ven todos los riesgos de manera completa, ¿no? Y vamos a hablar del riesgo tasa de interés, ¿ya? El riesgo tasa de interés es el impacto que se produce en el margen financiero, ¿no? O el valor económico de la empresa debido a la variación de los tipos de interés. ¿No? Entonces, estas subidas de tasa de interés del BCR nos van a impactar, algunos positivamente y otros negativamente. O sea, no es que todos van a salir perjudicados. Algunos van a salir ganadores de este incremento de tasas y otros van a salir perdedores, ¿no? El tema es que usted esta noche pueda determinar, oye, mi entidad va a salir ganadora o va a salir perdedora de este cambio de tasas de interés. Y cuando hablamos de riesgo de tasa de interés, hablamos de 3 tipos de riesgos, ¿no? El más importante es el reprecio, ¿no? Que es el riesgo que se origina por los descalces en los plazos de repreciación de activos y pasivos. Eso lo voy a comentar más adelante, ¿ya? Más en detalle, que es un reprecio. ¿Ya? Hay un riesgo base, que el riesgo es menor porque para el riesgo base hay un montón de derivados, swap, que uno puede usar para, digamos, neutralizar ese riesgo, ¿no? Pero el riesgo base es el riesgo de, o las pérdidas que se originarían por tener diferentes tasas, ¿no? Por ejemplo, me fondeo a una tasa BAC, valor actual constante, mi pasivo está a tasa BAC, y ese dinero yo lo coloco en soles, ¿no? Entonces, hay diferencia de tasas, ¿no? O me fondeo a una tasa variable, por ejemplo, LIBOR más 3%, y presto una tasa fija,
¿no? Entonces, ese es el riesgo base, ¿no? Y que es un riesgo que realmente una entidad no debería incurrir. No debería incurrir. Tiene muchas herramientas para gestionarlo y no debería incurrir. En cambio, en el reprecio no, ¿no? O sea, el reprecio es natural tener estos descalces de reprecio, ¿no? Es imposible que una entidad financiera no tenga descalces de reprecio. Cuando hablemos de reprecio, me voy a explicar mejor. Y el tercer riesgo en tasa de interés es el riesgo curva, ¿no? Que es por un tema de cambio en las pendientes de las curvas. No es un cambio en las pendientes. Todos sabemos, ¿no?, que las tasas de largo plazo tienen que ser más altas de las de corto plazo. Bueno, eso es en teoría, ¿no? Pero no siempre ocurre así. No siempre ocurre así. Las pendientes de las tasas pueden cambiar, ¿no?, en base a las expectativas futuras, ¿no?, con respecto a las tasas de interés. Y entonces esos son los tres tipos de riesgo tasa de interés, ¿no? Y en esto ya nos vamos a centrar en el principal, ¿no?, que es el riesgo de reprecio, ¿no? Que es el principal, ¿no? Y ahora voy a explicar lo que es un reprecio, ¿ya? Le voy a explicar con un ejemplito. Fíjense ustedes, el reprecio es el plazo, ¿ya?, en que un activo o un pasivo cambian de tasa, cambian de precio. Pues se llama reprecio, reprecio viene de ahí, cambiar de precio, ¿no? Es el plazo en que un activo o un pasivo cambia de tasa. Por ejemplo, yo soy la entidad financiera, recibo un plazo fijo a 3 años, o sea, un cliente viene y abre un plazo fijo a 3 años, durante esos 3 años yo no le puedo cambiar la tasa, ¿no? Recién podré cambiarle la tasa al tercer año, desde la apertura, ¿no? ¿Y por qué es importante saber esto? ¿No? Porque si yo a este cliente que abrió un plazo fijo a 3 años, yo no le puedo cambiar la tasa a 3 años. ¿Y qué pasa si las tasas suben? El cliente no me puede decir, oye, como la tasa subió, súbeme la tasa. No, porque hemos pactado una tasa por 3 años. Entonces, ahí me conviene, ¿no? Si la tasa sube, me conviene. Porque a ese cliente no le voy a subir la tasa, ¿no? ¿Por qué? Porque la tasa hemos pactado tenerla fija por 3 años. Entonces, si las tasas suben, me conviene como entidad financiera. Pero si las tasas bajan, no me conviene, ¿no? Porque si yo pacté por 3 años pagarle una tasa de 5%, supongamos, y las tasas bajaron a 3%, yo no le puedo decir al cliente, oiga, como las tasas han bajado de 5 a 3, le voy a bajar la tasa, ¿no? El cliente va a decir, oye, no, hemos pactado por 3 años. Entonces, ese es el reprecio. Entonces, el reprecio es el periodo en que el activo o el pasivo cambia de tasa. En este ejemplo, de un plazo fijo a 3 años, cuando yo recién abro el plazo fijo, la fecha de reprecio será 3 años. Cuando pasó un año, será 2 años, ¿no? Porque falta 2 años para que yo le pueda cambiar la tasa, ¿no? Si pasaron 2 años desde la apertura, pues el reprecio, el plazo reprecio de ese plazo fijo será 1 año, ¿no? Porque fue pactado a 3, ya pasaron 2. O sea, solo falta 1 año para poderle cambiar de tasa. Lo mismo ocurre con los créditos, ¿no? Cuando uno pacta con un cliente, un crédito a una determinada tasa, pues uno está obligado a respetar esa tasa. Ambas partes, ¿no? Ambas partes. Entonces, imagínate que yo doy un préstamo a largo plazo, ¿no? Un préstamo a largo plazo y las tasas activas suben. Pierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque las tasas han subido
y yo, el cliente está con tasa baja. Imagínate que yo le presté, imagínate que es un microempresario o un pequeño empresario, y yo le presté a 3 años a una tasa, supongamos, de 32%. Aunque mucho es 32%, 20% sería, una tasa de 20%, ya a 3 años. Imagínate que las tasas suben a 25. Entonces, ese dinero que le he prestado a ese cliente microempresario de 3 años, a 20%, y yo podría estar ganando 25%, porque la tasa ya subió a 25, pero no puedo. ¿Por qué? Porque mi dinero lo tiene este cliente por 3 años, y por esos 3 años yo voy a ganar 20% cada año. Entonces, pierdo, ¿no? Pierdo, dejo de ganar, pierdo. Entonces, si yo tengo créditos a largo plazo y las tasas suben, pierdo, porque a ese cliente no le puedo cambiar la tasa. En cambio, si ese cliente tuviera un préstamo a 6 meses, por ejemplo, a 6 meses, ese cliente en 6 meses yo le puedo subir la tasa. Porque venció el crédito, inmediatamente, señor, ¿sabes qué? Las tasas han subido, ¿no? Pero el pasado fue tal tasa, pero las tasas han subido en todo el mercado, ¿no? En 6 meses lo cambio. En cambio, el otro tengo que esperar 3 años. Entonces, ese es el reprecio. Entonces, el reprecio es el periodo en que yo puedo cambiarle tasa. En un plazo fijo a un año, será un año el reprecio. En un plazo fijo a un año será un año. ¿Por qué? Porque el cliente, y yo recién le devuelvo su plaza, su dinero en un año, ¿no? Los plazos fijos son así, un solo plazo. En cambio, en un crédito no es así. Porque recuerda que en un crédito, el cliente me va devolviendo cada mes una parte del capital, ¿no? En cada cuota, en esa cuota hay capital e intereses. Entonces, en cada cuota me está devolviendo. Y como me está devolviendo en cada cuota, esa plata que me devuelve, yo la reprecio, ¿no? Yo la reprecio. Y o sea, ¿a qué me refiero con la reprecio? La coloco a la nueva tasa. Entonces, cada vez que él me amortiza, me da un poco del dinero y ese dinero yo lo voy repreciando, ¿no? Entonces, la repreciación de un crédito va a ser conforme el cliente vaya amortizando, ¿no? Porque lo que me amortiza me queda como capital para volverlo a prestar. ¿A qué tasa? Pues a la nueva tasa, ¿no? Entonces, y en ese lapso puede ser ganancia o pérdida, ¿no? Porque si él tiene una tasa de 20% y la tasa subió 25%, cada vez que él me paga, me amortiza, me está devolviendo un dinero que estaba rentando 20% y yo lo voy a hacer rentar 25%, que es la nueva tasa. Entonces ahí voy a ganar. Pero si las tasas han bajado, cuando el cliente me amortice su crédito a 20% en cada amortización, yo lo voy a colocar a la nueva tasa y supongamos que la tasa bajó a 15. Entonces, este dinero estaba ganando 20%, pero como ya me han amortizado, ya no gana 20%. Y como lo tengo que colocar a la tasa, a la nueva tasa que está en el mercado, que es 15, va a rentar 15%. ¿No? Entonces, esos son los efectos reprecio. Y esa es la base para poder entender, eh, cómo impacta los cambios de tasa. Entonces, esta es la base, ¿no? Esa es la base. ¿Hay topes de tasa de interés? Sí, hay topes. ¿Ya? Pero son topes bastante elevados. ¿Hay topes de tasa de interés? Sí, hay topes, pero son topes bastante elevados que son los que fija el BCR. Recuerda usted que hubo bastante propaganda respecto a eso, ¿no? Respecto a eso. Ahora, vamos, por ejemplo, a este casito. Vamos, por ejemplo, a este casito. ¿No? Vamos a este casito. ¿No? Fíjense ustedes, en este caso, la entidad financiera presta el dinero a 2 años, a una tasa de 22%. ¿No? Mientras que las captaciones son a 6 meses.
Entonces, ¿quién va a repreciar primero acá? ¿El préstamo o el depósito? ¿Quién va a represtar primero? ¿No? Correcto, el depósito, ¿no? Correcto, porque el depósito a los 6 meses terminó el contrato. Oye, vamos a renovar el plazo fijo ya, pero la tasa ya cambió. Entonces, en 6 meses cambia. En cambio, el préstamo, suponiendo que sea una sola tasa, por temas solamente de explicar el casito, recibe en 2 años. Entonces, el depósito reprecia primero, el crédito reprecia después. Entonces, fíjate en el primer semestre, ¿no? El 22% anual de tasa activa equivale a 10%, ¿no? Equivale a 10%. No, perdón, 22% anual equivale a 1.67 mensual, ¿no? Y la pasiva equivale a 10% anual equivale a 0.80, ¿no? Sí, correcto, Carlos, nos están respondiendo por el chat, correcto, Carlos. Carlos Pantoja. Ahora vamos a lo siguiente. Entonces, la tasa activa es 1.67 mensual y la tasa pasiva 0.80. Entonces, en el primer semestre, por estos 100.000 soles, en el primer semestre, por estos 100.000 soles, pues el cliente, bueno, la entidad financiera gana 1.67, ¿no? Que será 1.671 de los 100.000, ¿no? ¿No? Y paga 0.80, ¿no? Entonces sería 797 con decimales, ¿no? Con decimales. Entonces, el margen financiero que tiene esta entidad es 873. Su gasto de provisiones, sus gastos operativos, sus impuestos, y le queda una utilidad neta de 215. Pero, ¿qué pasa si en el semestre 2 las tasas de interés suben al 13%? Suben ambas tasas. Suben las tasas, suben en 3%. ¿No? De 10% que estaba, suben a 13%. Entonces ya no va a estar 0.80 al mes, sino sube 1.02. Y suben las tasas activas y las tasas pasivas. Pero ¿qué pasa? Que la tasa activa no la vas a poder subir. Porque has pactado la tasa por 2 años. Entonces, subió las tasas, mala suerte, la activa no sube. La pasiva sí va a subir. ¿Por qué? Porque la pasiva puede cambiar después de 6 meses, porque tú solamente has pactado la tasa por 6 meses. Entonces, en 6 meses, cuando ya ese plazo fijo vence y hay que renovar, ya ese plazo fijo se va a renovar a la tasa de mensual de 13%, la tasa anual de 13% y la tasa mensual de 1.02%. Y si tú te das cuenta, ya el spread bajó de 0.87, bajó a 0.65. ¿Y por qué no sube la tasa activa? No la puede subir. Porque recuerda que has pactado por 2 años y solamente han pasado 6 meses. Bien, como bien dice nuestro amigo Elvis Flores, se impactó el margen financiero. Entonces, ahora tu ingreso financiero va a seguir siendo 1.671. Oye, pero las tasas han subido. Han subido, pero de este crédito no. No, porque este crédito es por 2 años y solo han pasado 6 meses. Y el gasto financiero sí sube de 797 a 1.024. ¿No? De 0.80 que estaba a 1.02. ¿Y qué pasó con tu margen financiero? Pues se contrajo. Se contrajo. Ese es el riesgo. Entonces, por eso es que los riesgos de tasa de interés lo que nos van a afectar son los márgenes financieros, nos van a afectar los spreads. Y fíjate cuánto es el impacto en el margen financiero. ¿No? 25% en este crédito de margen financiero. Y fíjate, tus provisiones son 234, tu gasto operativo se mantiene igual, pero ya tu utilidad pasó de 215 a 56. El tercer trimestre se repite la misma historia, ¿no? Porque el tercer semestre, el crédito aún no vence. El crédito aún no vence. Estamos asumiendo crédito de una sola cuota, ¿no? Y el cuarto semestre sigue con la tasa baja. Recién, después de 2 años, recién podrás repreciar. Entonces, en este caso, en este ejemplo,
que es una situación en que el pasivo reprecia primero, las subidas de tasa de interés te afectan el margen financiero. Ahora, lo que usted tiene que hacer es conocer, ¿no? Tiene que conocer, oye, en mi institución financiera, ¿qué reprecia primero? Los activos y los pasivos. Porque si los pasivos reprecian primero, tenga usted la seguridad de que le va a impactar negativamente esta subida de tasa de interés. Ahora, pero ¿qué pasaría, en este mismo ejemplo, qué pasaría si fuera al revés? Que mis activos reprecian primero y mis depósitos reprecian después. ¿Qué pasaría con el margen si las tasas de interés suben? ¿No? Ahí lo que pasaría es que tu margen financiero aumenta. Oye, ¿y por qué aumenta? Porque como las tasas han subido y tus activos, tu crédito reprecia primero, van a subir de tasa tus créditos. ¿Y los pasivos no suben? Sí, van a subir, pero después. Entonces va a llegar una situación en que tus créditos están con la nueva tasa que es más alta y los pasivos están con la tasa anterior que es baja. ¿Por qué? Porque aún no reprecia. Entonces, en esa situación, las subidas de tasas te van a convenir, van a jugar a tu favor, ¿no? Y eso es lo que pasa con todo riesgo, ¿no? En todo riesgo puede ser a favor o en contra. Entonces, es clave que tú conozcas de tu entidad. Claro, bien Flores nos dice, si el descalce en esta situación, los créditos represan primero que los pasivos, que es una situación diferente a la que está acá en la PPT, el margen mejora. Entonces, por ahí ya tú puedes dar cuenta cómo me va a impactar. Cómo me va a impactar. ¿No? Cómo me va a impactar. Entonces, ya sabemos que los márgenes no van a mejorar. O puede mejorar o puede perjudicarse. Y ya acá vamos a hablar lo que ya hemos conversado. Hay dos tipos de descalces, positivo y negativo, ¿no? Cuando el descalce es positivo, el descalce es positivo cuando el activo reprecia primero. El descalce reprecio positivo es cuando el activo reprecia primero que el pasivo. Es por eso que si usted tiene descalce reprecio positivo, en esta subida de tasa de interés se va a ver beneficiado. Se va a ver beneficiado. ¿Y qué significa un descalce reprecio negativo? Cuando el pasivo reprecia primero, que es el caso anterior, ¿no? Que el pasivo reprecia primero, ¿no? Entonces, cuando el pasivo reprecia primero y las tasas de interés suben, ya sabemos que el margen financiero pierde el margen financiero. Entonces, y a eso vamos a este cuadrito que está acá, ¿no? El ejemplo que vimos, que era descalce negativo. Si la tasa de interés sube, mi margen financiero pues se ve afectado, ¿no? En cambio, si tengo descalce reprecio negativo, que es el ejemplo, las tasas bajan, mi margen financiero sube. Cuando el descalce reprecio es positivo y las tasas de interés suben, pues su margen financiero va a subir, que es lo que nos comentaba Elvis Flores, ¿no? Que si la tasa de interés, todo el descalce es positivo, o sea, mis créditos reprecian primero, la tasa sube, ya. Pero si las tasas bajan, pues mi margen financiero baja. Entonces, usted se da cuenta, para que usted pueda identificar sus impactos, lo que le falta saber, para que tenga la película más completa, oye, ¿y mi entidad cómo son mis descalces? ¿Son positivos o negativos? Ahora, ¿cuál es la forma de identificar en mis descalces? Hay un anexo que la SBS pide a las entidades financieras que lo calculan, que es el anexo 7. ¿Ya? El anexo 7 mide los descalces de una entidad. Entonces, si usted es financiero, está en la parte financiera, está en la parte de rentabilidad, está en la parte de planeamiento presupuestal, ¿no? Está en la parte de riesgos. Eso todos los meses tiene que verlo todos los meses como religión, ¿no? Como religión, ¿no? Porque en ese reporte usted se está jugando la gestión del margen financiero, ¿no? Ahora, y yo sé que para las cooperativas ese anexo 7 no es obligatorio.
Ya, porque ustedes, las cooperativas todavía están, recuerden, en una situación de adecuación a la regulación que acaba creo que en el 2026, ¿no? No creo, estoy seguro que acaba en el 2026, el proceso de adecuación a las nuevas normas, a la regulación, no a las nuevas normas, sino a la regulación existente. Empieza a calcularlo, ¿no? Porque si la SBS les pide a las entidades que lo calculen, no es por darle más trabajo. Si la SDS le pide que lo calculen, es porque es una información muy importante, indispensable para la gestión. Entonces, a las cooperativas no están obligados, ¿no? Pero yo les recomiendo que lo haga, que lo implemente este anexo. Aparte que es muy fácil de implementar, es muy fácil de implementar. Hágalo porque si la S lo pide, es porque es importante, ¿no? Si la SDS lo pide, es porque ayuda a la gestión de la entidad financiera, ¿no? Por eso que si usted trabaja en una cooperativa, por ejemplo, adelántese a los plazos de regulación. O sea, no diga, tengo hasta el 2026, no diga eso, ¿no? Adelántese, porque la regulación le va a ayudar a la mejor gestión, ¿no? Ese es el objetivo de la regulación. Por ejemplo, este es un ejemplo de un anexo 7 de una entidad, ¿no? Y vean ustedes que en este ejemplo, solo tomamos los activos que generan interés, ¿no? Por eso que solo tenemos el disponible, que incluye caja y bancos. Tenemos las inversiones, ¿no? En este caso tiene inversiones razonables con cambio en resultados, y los créditos vigentes. Y en los pasivos está lo que llamamos pasivos costeables, ¿no? O sea, lo que cuesta, ¿no? No están todos los pasivos, ¿no? Y tampoco están todos los activos. Están básicamente los costeables, ¿no? Y fíjese usted que esta empresa tiene descalce reprecio positivo, ¿no? ¿Qué debería ver yo? Debo ver el descalce acumulado. Fíjate que en los primeros 7 días, en esta entidad, en los primeros 7 días, reprecian 123 millones de soles de activo y de pasivos solamente reprecian 52. ¿No? ¿Qué significa esto? Significa que si las tasas suben, 123 millones de soles de activos van a subir de tasa. Lo demás no, porque lo demás todavía no represa. O sea, si las tasas suben, en los primeros 7 días porque estas son las bandas temporales de unos 7 días, 8, 15 está por días. En los primeros 7 días, 123 millones de soles va a cambiar de tasa. Mientras que los pasivos, también hay una parte que va a cambiar de tasa. Pero ¿cuánto? Solamente 52 millones. Entonces ya sabemos que acá hay un efecto positivo. Porque sube de tasa 123 millones, o sea, mis ingresos se van a impactar en 123 millones y mis gastos en 52 millones. Entonces acá hay un impacto positivo. Si la tasa de interés sube. Por ejemplo, esta entidad, hasta ahí, hasta los primeros 7 días, se va a ver beneficiada de la subida de tasa, ¿no? Y lo que tenemos que fijarnos siempre es en los descalces acumulados, ¿no? Y fíjense que son positivos, ¿no? Son positivos, ¿no? Son positivos. Entonces, esta entidad, por ejemplo, se ve beneficiada con la subida de tasas de interés. Se va a ver beneficiada. Ahora, ¿qué tanto me voy a beneficiar? Entonces, porque ya, yo con los reprecios yo ya entiendo, ya sé, oye, que me puedo ver perjudicado o beneficiado, ¿no? Y la pregunta es, ¿en cuánto? Esa es la segunda pregunta. Entonces, ya vi mis reprecios y yo estoy en negativo, o sea, ya me fregué, ¿no? Estoy en negativo porque mis pasivos reprecian primero, entonces esos son los primeros en subir de tasa. Mis activos reprecian después. Eso, después van a subir de tasa. Entonces, primero suben de tasa mis pasivos y después mis activos. Estoy en negativo. Entonces, me va a impactar esta subida de tasas. Ahora la pregunta es ¿cuánto? ¿No? Y el cuánto va a depender de qué tan grande es tu descalce. De qué tan grande es tu descalce. Entonces, hay varios modelos. El día de hoy, por el tiempo, básicamente
básicamente voy a explicar el regulatorio, que es este de acá. ¿Qué hace el regulatorio? Primero, trabaja sobre tus descalces acumulados a un año, ¿no? Porque como te digo, el impacto a favor o en contra va a depender del tamaño de tu descalce. Entonces, acá está el tamaño del descalce, acá está el descalce acumulado a un año. Mientras más grande el descalce, pues habrá mayor impacto, ¿no? Y fíjate que las mediciones son por tasas por moneda, ¿no? Por moneda, ¿no? Obviamente se entiende que cuando el BCR sube sus tasas, las que se deben impactar son las de moneda nacional, ¿no? Y el dólar, las tasas en dólares más se van a ver impactadas por las tasas de la Fed, ¿no? Que también van a subir, ¿no? Porque ya, como le digo, el día de hoy ha subido, ¿no? Y ha comentado que va a seguir subiendo las tasas. ¿Ya? Entonces, ¿qué simulación? Entonces yo tengo que terminar mi descalce y hacer una simulación, asumir un escenario de subida de tasas. No de subida, de cambio de tasas. ¿No? En este caso, lo que recomienda el supervisor en su metodología que ellos dan para las entidades financieras, es que asumamos una subida de tasas de 300 puntos básicos, ¿no? ¿Qué significa? Que si la tasa, por ejemplo, está en 32, va a subir a 35, ¿no? Y si las tasas pasivas están por ejemplo, en 4, suben a 7. Entonces, 300 puntos básicos. Y lo que hacen es justamente a tu descalce le multiplicas por el cambio de tasas. Entonces, si tú te das cuenta, tu riesgo, el tamaño de tu ganancia o tu pérdida, ¿no? Por la subida de tasa de interés, va a depender de qué tan grande es tu descalce. Oye, ¿cómo sé qué tan grande es mi descalce? Pues el anexo 7. Y acá tengo un ejemplito, ¿no? Acá están los descalces en moneda nacional y en moneda extranjera. Fíjate que esta entidad en moneda nacional tiene reprecio positivo, ¿no? Y en moneda extranjera tiene reprecio negativo, ¿no? Tiene reprecio negativo. Entonces, acá asume los cambios de tasa, 300 puntos básicos, que es 3%, y lo que hace es multiplicar los 2.843.000 que tiene de descalce por 3% y le da 85.000, ¿no? Y en dólares también igualito, ¿no? Su descalce lo multiplica por un cambio de tasa, en este caso de 1%, ¿no? Las tasas en dólares varían menos que las de soles. Este es el escenario regulatorio y determinas un impacto, ¿no? Obviamente que estos 56 está en dólares, ¿no? Acá está convertido ya a soles y determinas el impacto. En este caso, el impacto en el margen financiero, ceteris paribus, es 284.000. O sea, es un impacto bajo. Por ejemplo, en esta empresa financiera, el beneficio de esta, como tiene reprecio positivo, el beneficio, ¿no? Va a ser bajo, ¿no? No es mucho. O sea, en soles va a ser 85.000 soles al año, o sea, casi nada. Por eso que el riesgo es 0.3%, ¿no? 85.000 lo está dividiendo entre su patrimonio efectivo, 0.3, ¿no? Y también divide estos acá lo está dividiendo entre la utilidad neta, ¿no? Y sale 2 puntos. Entonces el riesgo es bajo. ¿Por qué? Porque el descalce, fíjate que es bajo, ¿no? El descalce es bajo. Entonces, esos son los impactos en el margen, ¿no? Los impactos en el margen. Si quieres hacer modelos más avanzaditos, entre comillas, porque tampoco es tan difícil, lo puedes hacer es simular estos cambios de tasa, ¿no? Lo puedes hacer con una metodología tipo valor en riesgo, ¿no? Ahora, recuerden ustedes, esta es la medición del impacto en margen financiero. Ahora, recuerden ustedes, ¿no? Que cuando definimos riesgo de tasa de interés, hablamos que son dos impactos, ¿no? La subida de tasa me va a impactar en el margen financiero y también me va a impactar en el valor económico, en el valor del patrimonio de la empresa, ¿no? Oye, ¿y por qué el riesgo de tasa de interés también afecta el patrimonio de la empresa? Porque recuerda, cuando uno valoriza una empresa, lo hace con la metodología de flujos descontados, ¿no? Y en la metodología de flujos descontados, tú los flujos que genera, ¿no? Los activos,
¿no? Y los pasivos, los flujos que generan, tú lo actualizas a un valor presente, a una tasa de interés. Entonces, ¿qué pasa si esa tasa de interés sube? Pues lo que va a pasar es que los flujos van a ser más chiquitos y el valor patrimonial más chiquito. Entonces, impacta. Y para ver el tema del impacto de valor patrimonial, la mejor metodología es la metodología de duration. ¿Ya? Es la metodología de duration y por la cual vamos a saltar esta parte. Este es el modelo regulatorio, ¿no? Este es el modelo regulatorio, donde básicamente los descalces, ya no los acumulados, sino los marginales, se multiplican por esta sensibilidad, que son los cambios en los valores por cambios en las tasas. ¿Ya? Pero la mejor metodología, mejor que esta, porque este es un modelo regulatorio que es igual para todos, ¿no? Pero no todos son iguales, ¿no? Es un buen modelo, efectivamente que sí, ¿no? Pero un mejor modelo es la metodología de duration, ¿no? Es la metodología de duration, ¿no? En donde yo calculo, ¿no? Yo calculo la duración de Macaulay y la duración modificada, ¿no? Que es un concepto que los financieros manejan muy bien, pero es un concepto súper sencillo, súper sencillo. No es nada complicado, es súper sencillo. No, es súper sencillo, no es integrales, derivadas, esas cosas. Es muy sencillo. La duración, básicamente, que se está acá, ¿no? La duración de Macaulay, es el plazo promedio. ¿Ya? La duración es el plazo promedio de los flujos presentes, de los flujos a valor presente, ¿no? Esa es la duration, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que este 0.11, eso está en años, ¿no? La duration está expresada en años. Entonces, ¿qué significa esto para esta entidad? Que, por ejemplo, su disponible está en 0.10, en su plazo promedio de la plata que está en caja y banco. Que hablamos de más o menos de un plazo, a ver, de más o menos un mes 10 días, más o menos, un mes 10 días. La cartera de créditos está en un plazo de 3.6 años, ¿no? Es el plazo promedio de la cartera, ¿no? El pasivo, los depósitos a plazos están en un plazo promedio de 1. ¿Qué significa 1? Un año, ¿no? ¿No? Y los adeudos, ¿no? Los adeudos están a plazos de 5 años, 5.4, que sería 5 años, ¿no? Y la duración modificada viene a ser la duración de Macaulay entre las tasas de interés. Fíjate que estas son las tasas de interés, ¿no? El disponible banco tiene una tasa de interés de 0.5, las inversiones tienen una rentabilidad de 4.5, los créditos vigentes tienen 19%, ¿no? Los depósitos tienen un costo de 3.5, los adeudos tienen un costo de 7%, ¿no? Y con eso calculamos la duración modificada, ¿no? La duración modificada. Y con la duración modificada ya calculamos el impacto en el valor patrimonial, ¿no? Entonces, lo que hacemos es multiplicar la duración del activo, que en este caso la duración del activo es 2.7 años, ¿no? Es 2.7 años, por el monto del activo que está acá, ¿no? 693 millones, ¿no? Y por la tasa que tiene el activo. El activo tiene una tasa por 17%, ¿no? Y a este valor yo lo voy a restar. Le voy a restar el duration del pasivo. El pasivo está a 1.9 meses, ¿no? Casi 2 años, está a 1.9 años, ¿no? Casi 2 años, ¿no? En cambio, el activo está casi 3, ¿no? 2.7. Entonces, el duration del pasivo, por el saldo del pasivo, que son 731 millones, los pasivos costeables, hablamos de pasivos costeables y hablamos de activos rentables, ¿no? Y la tasa de interés del pasivo, que en promedio está en 4.2. La resta de ambos me sale 5 millones. Oye, ¿qué es esos 5 millones? ¿No? Es el cambio en el valor del patrimonio si las tasas de interés suben en 1%.
Entonces, ese es el impacto en el valor patrimonial de esta empresa, ¿no? No en su valor contable, sino en su valor económico. En su valor económico. Oye, entonces, si las tasas suben 3%, ¿cuánto va a perder de valor el patrimonio de esta empresa? Pues 15 millones. 15 millones. Oye, ¿eso es malo o es bueno? Pues hay que compararlo con cuánto patrimonio tiene, ¿no? Si su patrimonio, por ejemplo, es 50 millones, su patrimonio será malísimo, malísimo, ¿no? Porque, oye, mi patrimonio contable es 50 millones y por subida de tasas puedo perder 15 millones, ¿no? No va a ser pérdidas contables, ¿eh? Sino es valor patrimonial, valor económico. Entonces, mi patrimonio que vale 50 millones va a perder valor económico por 15 millones. No es que pierda patrimonio, ¿no? No es que pierda patrimonio, sino que esos 50 millones voy a perder 15, ¿no? Pero si mi patrimonio es, por ejemplo, 500 millones, pues 15 millones no es nada, ¿no? Entonces, el riesgo sería bajísimo. El riesgo sería bajísimo. Entonces, ahí tenemos las dos metodologías para poder estimar qué va a pasar en nuestra entidad, ¿no? En caso, Juan Diego nos consulta, este valor de derecho lo comparo con el patrimonio efectivo, el contable. Es siempre el patrimonio efectivo. ¿Por qué el patrimonio efectivo? Porque recuerda que las medidas de solvencia de cualquier entidad financiera no se hacen con el patrimonio contable, ¿no? Las medidas de solvencia se hacen con el patrimonio efectivo, ¿no? Entonces, en ese caso, para ser más precisos, respondiendo a la pregunta de Juan Diego, que creo que es el Juan Diego que yo conozco, sería contra el patrimonio efectivo. Y, señores, he cumplido exactamente con el plazo. Me quedo no de pase de 8:40 y acá estamos 8:40, ¿no? Espero que la clase que han visto hoy día haya sido muy positiva y seguramente habrá consulta. No sé, Valera, si tenemos tiempo para consulta o si hay consulta, ¿no? De repente no hay consulta. Sí, sí, tenemos todavía tiempo para una ronda de preguntas. Acá tenemos una pregunta de Cristian Abanto. Nos menciona, ¿Ya? si alguna entidad financiera usa algún artificio tipo incremento de comisiones durante el periodo que dura el crédito, ¿hay alguna penalidad para dicha entidad? ¿Está normado que no se pueden usar algunos artificios para ajustar el beneficio por cambio de tasa? Mira, la SBS, uno de los roles que tiene la SBS es proteger a los usuarios. Entonces, la SBS ha dado una serie de normas que justamente protegen para evitar que se cometan abusos contra los clientes, ¿no? Y yo no soy un experto en normas, estos son normas de transparencia en mercado, no soy un experto en ese tema, pero sí hay normas, ¿no? Y la SBS continuamente está sacando, ¿no? Está sacando, ¿no? Por eso que ustedes ven que siempre ya no cobran comisiones por tal, por acá, es porque la SBS nos está protegiendo, ¿no? ¿No? Nos Bien. está protegiendo. Y Juan Diego nos pregunta, ¿ese último ejemplo con la aplicación del duration es de algún anexo reporte regulatorio? No, el derecho no es un tema regulatorio, pero sí está en la norma como una metodología recomendada, ¿ya? Y acá lo que hemos hecho este ejemplo es usando una información que ya tenemos, porque este que estamos viendo acá es el anexo 7, todos lo tenemos, ¿no? Sino que sobre ese anexo estamos aplicando el derecho. Pero lo normativo llega hasta el anexo 7 y el modelo regulatorio, ¿no? El derecho no es un modelo regulatorio, ya tiene un modelo interno que, como ustedes ven, es muy sencillo de implementar. O sea, lo bueno es que no es nada complicado, es muy, muy sencillito, ¿no? Muy sencillito. Bien, y Dayan Colana nos menciona, ¿es necesario realizar flujo de caja proyectado? Eh, Efectivamente, sí. Pero no es un flujo de caja proyectado, pero sí es similar. O sea, esto te sirve para tu flujo de caja proyectado. Porque acá lo que estamos haciendo es proyectar los créditos, cómo lo vamos a ir recuperando. Porque cuando yo proyecto los créditos, cómo lo voy recuperando,
recuerda que yo expliqué, ¿no? A medida que vamos cobrando los créditos, yo lo puedo colocar a la nueva tasa. Entonces, lo que yo cobro, lo coloco a la nueva tasa, ¿no? Y ahí se da el reprecio. Entonces, acá lo que estamos viendo es cómo van a ir cobrando mis activos para ver cómo lo voy repreciando. E igual, y en mis depósitos irán cómo van venciendo. Porque a medida que vencen, yo puedo cambiarle de tasa, ¿no? Entonces, no es exactamente un flujo de caja, pero es muy similar, ¿no? Lo que está haciendo es proyectar, de acuerdo a los cronogramas que tengan los créditos, cómo se van a ir amortizando los créditos, ¿no? Por eso estos 49 millones, lo que está diciendo es que en los primeros 7 días me van a amortizar 49 millones. Esto que está acá, ¿no? Y esos 49 millones es lo que yo voy a repreciar, porque esos 49 que me han pagado, yo lo voy a volver a prestar, pero ya lo voy a prestar a la nueva tasa. Ya es cuando se produce el reprecio, ¿no? El reprecio. El de la metodología de pricing, nos está preguntando también Dayan, eso está proyectado para abril, ¿no? Para abril está proyectado, ¿no? Para abril está proyectado. Bien. Acá tenemos una consulta de Wilfredo Amaya, sino que lo mandó por directo. Me menciona, solicité un préstamo en el mes de noviembre del 2021 en el Banco de la Nación a pagar en 48 meses el TCA de 16,86%. Estoy cancelando la cuarta cuota y ahora el TCA es de 13,10%. ¿Puedo solicitar una renovación de mi préstamo? Ya, es que eso va a depender de las políticas del Banco de la Nación. Eso ya son políticas internas. O sea, si el banco te va a dar o no, sí es otro tema. Pero, en teoría sí, ¿no? Uno puede solicitar, pero ya la aceptación o no va a ser de parte del Banco de la Nación, ¿no? Y habría que preguntarle a alguien que trabaja en el Banco de la Nación, ¿no? Bien, y Juan Diego nos pregunta, profesor, ¿va a sacar un curso de evaluation de entidades financieras? Ya sabe, esos temas de discount cash flow en dividend discount model. Claro, eso ya Valeria va a transmitir, Juan Diego, tu inquietud para que el área de fría académica evalúe sacar un taller o un diplomado en este tema, ¿no? Que es muy importante. Pero ya al menos Sí, acá en esta clasecita has podido ver, ¿no? Cómo te va a afectar el valor económico los cambios de tasa, ¿no? sí, de igual manera los programas que estén próximos a abrirse, conferencias, entre otros, se lo pueden enterar a través de la página web, que posteriormente puedo volver a dejar el link para que puedan estar atentos. Correcto. Eh, no sé si algún otro participante tiene alguna duda, alguna consulta con respecto a la exposición que nos ha brindado el profesor el día de hoy. Pueden igual levantar sus manos y activar su micrófono para poder realizar sus consultas. Me parece que no tenemos más consultas. Entonces, bueno, nada, profesor, nos queda más que agradecerle al nombre del FRIESAN por estar el día de hoy abordando ese tema tan interesante. Y antes de dar por finalizada la conferencia, me gustaría mencionar que, y hacerles presente también sobre nuestro diploma de especialización en banca y finanzas, que está próximo a comenzar el 26 de abril. Permítame, por favor, compartir mi pantalla. Ay, perdón, voy a dejar de compartir la mía. Sí, no se Ya. preocupe. Listo, ahí está. Bien, como mencionaba, me gustaría presentarles el diploma de especialización en banca y finanzas, donde algunos de los expertos que también nos van a acompañar son los docentes José Picoaga, Ricardo Vera, Julieta Lostanu, Javier Rojas, Ramón Navarrete y Cintia Pasache. Este diploma tiene un tiempo de duración de 100 horas lectivas bajo la modalidad de transmisión en vivo por nuestra plataforma de ProEducativ. Y algunos de los cursos que conforman la estructura curricular son taller de fundamentos financieros, análisis de estados financieros y evaluación de propuestas de crédito, marco regulatorio y gestión integral de riesgos, productos y servicios bancarios, gestión de cartera de empresas, microfinanzas y personas, taller de desarrollo de habilidades y estrategias de negociación. Para todos aquellos que estén interesados
la inscripción de este diploma, les voy a dejar la información y el link de la tienda en el chat de la sala. Y sin nada más que agregar, mencionarles también que la conferencia del día de hoy tiene una certificación por el precio de 70 soles, la cual también van a poder adquirirla a través de la tienda. Y bien, de igual forma, muchas gracias a todos los participantes por su asistencia del día de hoy. Esperamos contar con su participación en los próximos eventos y programas de capacitación del instituto. Muchas gracias.